Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Galicia García del Instituto Tecnológico de Tijuana. Para la materia de Estadística Diferencial 2, unidad número 4, con la finalidad de aprobar la unidad, se estará realizando lo que es el siguiente video. Se habla de control estadístico, de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y o condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para la representación de los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso estadístico estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos, fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente o cualquier proceso que es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de las causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de un proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y límite de control superior. La línea central representa el valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ciertos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Lo vamos a definir en 3 puntos. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo, que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite inferior. Regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. 2. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a dos desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Comenzaríamos con lo que son los ejemplos. El primer ejemplo es monitoreo de refresco de 12 onzas. Una empresa elabora refrescos, la cual está monitoreando el llenado de refresco de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual decidió hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborando las siguientes gráficas. 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica XR si determinar si está bajo control estadístico. 3. Se ha tomado una decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Así bien, para este ejemplo usaríamos lo que es nuestra herramienta militar.
Así bien, comenzaríamos entrando a lo que son estadística y haríamos una gráfica de control. En esta, en la signo color usaríamos lo que son onzas y en el tamaño de sus grupos usaríamos 5. Le vamos a dar OK. Y como lo podemos ver, aquí tenemos nuestra gráfica utilizando, en la cual podemos ver que son 23 datos, el número de corridas que es 16 y el largo de la mediana es igual a 3. Con esto podemos ver que la gráfica es estable, teniendo lo que son los 5 grupos. Podemos ver cómo se distribuyen a lo largo de cada una de las muestras, pero teóricamente se mantiene estable. Y para hacerlo aún más, vamos a darle esto, donde podemos ver que es prácticamente la misma tabla, pero son número de la mediana 66, o sea, está incrementando. Nosotros podemos ver todos los puntos, cómo se va manteniendo. En este punto nada más vemos a lo largo de los 5 grupos, pero en este podemos ver la distribución de todos los puntos, tanto por encima de la media, tanto por encima de la línea central como por debajo. Estos son el número de observaciones totales. Después vamos a ver lo que es una gráfica R, como lo está pidiendo el ejercicio. Para esto vamos a entrar a Control Chart, utilizamos la tabla de variables por subgrupos, pide una gráfica R, aquí vamos a usar onzas, aquí en los test vamos a seleccionar todo lo que sea seleccionable. Aquí como lo pueden ver tenemos lo que es nuestra gráfica XR, tenemos lo que es nuestra línea central y cabe mencionar que aquí podemos observar lo que se nos mencionaba. Tenemos lo que son los puntos por encima o por debajo de la línea central. Como lo puedes ver, es normalmente es errático, no se mantiene normalmente abajo, 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 arriba, no, o sea, esto, la variación no es controlable. Este es el Simple Max y tenemos el Simple Range. ¿Okay? Después de esto, el ejercicio pide que entremos a lo que son nuestros asistentes. Vamos a entrar a lo que es XR, es una tabla XR. Vamos a seleccionar onzas. Vamos a poner el número de subgrupos, que es 5. Y vamos a pedir que es el estimado de los datos. Okay. Aquí como lo podemos ver que el proceso es estable, que es lo que nos está pidiendo, es pues prácticamente es súper estable, no tenemos nada que nos afecte. Cabe mencionar que son los 3 puntos que pedía el ejercicio, que si es la gráfica de rachas y está abajo del control estadístico, la gráfica XR y determinar si se encuentra bajo control estadístico. Con esta gráfica podemos representar o podemos observar que en efecto se encuentra bajo control estadístico.
segundo ejercicio nos pide que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días al elaborar una gráfica XS con este nuevo método de tamaño de muestra y determinar el trabajo control estadístico. Para esto vamos a usar nuestra herramienta militar, pero en esta ocasión con 15 muestras durante 30 días. Ok, para esto entregamos lo que es tabla de variables de subgrupo y nos pide una gráfica XS. Para esto vamos a seleccionar el peso de la tuba y nos lo pide por 10, no, nos pide por un muestreo de 15. Vamos a entrar a pruebas, vamos a seleccionar todas, dar OK y OK. Ok, este ejercicio nos pide 3. Nos tiene como objetivo determinar si está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestra gráfica XS, pero teóricamente esto no nos dice nada, no nos dice mucho. Mejor pasemos directo a nuestro asistente y vamos a hacerlo por gráfica XS. Aquí vamos a poner lo que es peso del ratón y vamos a poner nuestro de 15 y le vamos a decir que es un estimado de los datos. Aquí, como lo podemos observar, el proceso es estable. Sí, el proceso es estable, se mantiene estable como uno lo está observando. Contenemos un proceso estable. Aquí podemos ver la gráfica de su momento, cómo se mantienen los puntos, tanto por encima, tanto por debajo del límite, tanto límites inferiores como límites inferiores con nuestra línea central. ¿Okay? Podemos hacer también lo que es nuestra run chart. Vamos a hacer esto la tuba y lo vamos a hacer por subgrupos pequeños. Podemos ver nuestros 15 subgrupos. Podemos ver grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta finalizamos lo que es nuestra tabla XS. Definiciones. Gráfica P. La gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en la secuencia en función del paso del tiempo e incluye una línea central, un límite de control inferior, LCI, y un límite de control inferior, no, LCS. ¿Qué quiere decir esto? Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. 2. Hay un punto que está fuera
de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todo por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable de que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Tenemos lo que son 4 criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Existen 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Para esto vamos a llevar a cabo lo que es nuestro primer ejemplo, que habla sobre desfibriladores defectuosos. Widam Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Widam no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Second Year podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en un lote sucesivos del número de desfibriladores defectuosos. En los lotes sucesivos de 10.000 construye una gráfica de control para proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está por debajo del control estadístico. Para esto usaríamos nuevamente nuestra herramienta limitada. Démosle un segundo en lo que abre el documento. Ok, ¿qué nos pide? Nos pide determinar mediante una gráfica P. Para esto, vamos a ingresar a estadística, control chart y vamos a llevar lo que es una gráfica P. Aquí está, una gráfica P. En esta vamos a seleccionar lo que son defectos y nuestros grupos vamos a seleccionar lo que es el tamaño del lote. Vamos a seleccionar el frame que todo seleccionado y le vamos a dar OK. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica P de defectos. Tenemos lo que es nuestra línea central y tenemos los diferentes puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos que se mantienen por encima de la línea central. Okay. Después de esto, vamos a entrar a lo que es nuestra asistente y vamos a seleccionar lo que es
gráfica P. Vamos a seleccionar lo que son defectos. Vamos a seleccionar lo que son tamaños y vamos a seleccionar que está un estimado de datos. Aquí, como lo pueden observar, nos avienta lo que es, ahora nos arroja una alarma que dice: Minitab tiene determinado que algunos subgrupos están fuera de control, porque los límites de control podrían ser calculados de una tabla de procesos. Tú podrías identificar cuál subgrupo tiene una causa especial y omitir que son de cálculo. Ok. De igual manera. Y aquí, por medio de nuestra gráfica P, se nos dice si estos subgrupos determinan si son estables o no. Aquí, como lo podemos ver, nos pide que por medio de una gráfica P determinemos los aparatos defectuosos y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Como lo podemos observar aquí por medio de nuestro asistente, nuestra gráfica P nos dice que no estamos, o que este proceso no se encuentra bajo control estadístico. Tenemos un 20% de margen de error. Es demasiado el defectivo. No se encuentra bajo control, no podemos calcular cuál es el que va a fallar. No se tiene nada de control de los defectos. Así bien, ejercicio y dice, tenemos un segundo ejemplo, dice, ejercicio de desfibriladores defectuosos. Nuevamente trabajamos con lo que son desfibriladores y se considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como un ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Así bien, vamos a utilizar nuevamente lo que es nuestra herramienta Minitab. Bueno, ¿qué nos pide este ejercicio? Nos pide, bueno, se nos da una lista de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Nosotros tenemos que realizar o crear una gráfica de control de proporción P y determinar si el proceso está bajo control. Ok, esto es muy sencillo. Para empezar podemos entrar a lo que son nuestros atributos y vamos a crear una tabla P. Para eso vamos a usar lo que son defectos y aquí vamos a crear tamaño de los. Así bien, vamos a conectar a pivot chart option. Vamos a seleccionar todos y le vamos a dar OK. Aquí tenemos lo que es nuestra tabla, nuestra gráfica P de defectos. Pero esta gráfica nos pide si podemos determinar si es estable o no. Para eso también podemos hacer una tabla por atributos, una line donde sería de igual manera defectos y utilizaremos tamaño de los.
any P-chart of the text, que es sigma z, es igual a 0.01. Como lo puedes observar, prácticamente es la misma gráfica, pero no es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa es determinar si la tabla es o no es estable. Para eso vamos a entrar a asistente, vamos a entrar a control chart, vamos a seleccionar lo que es P-chart. Para eso vamos a tomar defectos y vamos a tomar tamaño de lotes. Como esta herramienta usualmente nos da los datos a la brevedad, es muy sencillo determinar si está o no está bajo control. ¿Por qué? Porque aquí en esta pequeña gráfica nos está indicando que en efecto la gráfica se encuentra bajo control. Nuestro control de defectos, como lo está pidiendo, se encuentra bajo un criterio y no está por debajo del control estadístico, sino que se encuentra en una buena posición. Si bien comenzaré con lo que es el proyecto. Teóricamente, pues el proyecto es algo muy sencillo. En la empresa X Number se está recibiendo cierta cantidad de material defectuoso. En el siguiente ejemplo se muestran 2.000 componentes, el cual se determinará construir una tabla P de lotes dañados y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Para eso nuevamente usaríamos lo que es nuestra herramienta Minitab. Proyecto previamente cargado. Ok. Nosotros vamos a realizar lo que es una tabla P. Para esto vamos a entrar a vamos a entrar a Control Chart, vamos a usar una tabla por atributos, vamos a usar defectos y el tamaño de defectos, tamaño de los defectos. Vamos a entrar a Picture, vamos a seleccionar entonces, y mediante la tabla P podemos determinar esto, pero como en el ejemplo anterior podemos entrar a lo que son lo que es una tabla LMP, donde de igual manera prácticamente son los mismos datos y nos da la misma gráfica, pero lo que nos interesa es determinar si el proceso se encuentra bajo control estadístico. Para eso vamos a usar lo que es el asistente con Pchart, vamos a tomar el tamaño del lote y vamos a pedirle que tome el estimado de los datos. Como anteriormente aquí nos dice que Minitab tiene determinado que algunos subgrupos solo están fuera del control, porque el control de límites podrían ser calculados de una tabla de procesos y dice que tú podrías identificar cuáles de sus grupos tienen esa causa especial o omitir que son del cálculo. Aquí, como lo podemos ver, nosotros manejamos lo que es una cantidad exagerada de componentes y nos dice que no, que se encuentra fuera de control, se encuentra fuera de control estadístico por la alta demanda o el alto de efectivo que se encuentra. No es posible determinarlo, no es posible limitarlo, el efectivo es demasiado alto. Entonces nos dice que
La estabilidad, dice, la porción del efectivo en iconos estarían siendo no estables. Los subgrupos estarán fuera de control. También hay una oportunidad de que algunos procesos sean estables. Usted podría investigar fuera del control de subgrupos y omitir algunos con causa especial de la calculación. Y dice, el número de subgrupos. Tú no necesitas estar concentrado sobre la precisión de tu control de límites porque más de 14 subgrupos están incluidos en el cálculo. Tamaño de subgrupo dice que tú no necesitas estar concentrado sobre la fuerza del control de límites porque todos los subgrupos tienen más de 500 ítems. Dice, expectativa de operación, dice, tu dado tiene más variación que la esperada. A continuación, sabremos cómo dispersar y con la dispersión puede causar un incremento de números de falsa alarma. Pero como sea, algunos son pocos o ninguno. Sus grupos estarán fuera de control de los límites y no necesitan la corrección del problema. Así bien, de esta manera terminamos lo que es el defecto. Sí. Y sería todo por esta unidad. Esta unidad fue un poco más corta y muchas gracias.